Dimensión Oculta Express. Actualidad, enigmas y sucesos reales contados con rigor, cercanía y en menos tiempo. Esto es Dimensión Oculta y hoy te traemos un programa especial express. El pasado 28 de abril de 2025, un apagón sin precedentes dejó sin electricidad a toda la península ibérica. En cuestión de segundos desaparecieron 15 gigavatios de energía, lo que representa el 60% del consumo eléctrico de España en ese momento. Son diversas las teorías que han surgido en torno a este misterioso suceso, y en este especial vamos a conversar con el periodista José Manuel García Bautista para analizar las distintas hipótesis que circulan sobre este apagón histórico. ¿Qué tal, Carmen? Encantado de estar nuevamente contigo. Gracias a ti, José Manuel. El placer es nuestro, el de tenerte de nuevo por aquí en Dimensión Oculta. Hace muy poquito hablábamos contigo sobre esas profecías papales y hoy nos trae un tema bastante delicado, ese apagón que se vivió principalmente en la península. Nosotros en Canarias lo vivimos de otra manera. Por ello, antes de empezar a nombrar esas teorías y especulaciones en torno al apagón, me gustaría conocer de primera mano, gracias a ti, José Manuel, cómo se vivió ese apagón, cómo lo viviste tú. Sí, porque afortunadamente no habéis tenido los problemas con la luz que hemos tenido aquí, que han sido bastante importantes. Imagínate, todo parado, ¿no? Es como si volviera muchos siglos atrás y te tuvieras que acostumbrar precisamente a no tener luz, a no tener nada de lo que implica tener luz, ni ordenador, ni, bueno, si tienes batería en el portátil, pues te aguanta lo que te aguanta el portátil, y luego tampoco servicios de internet. Es decir, fue un auténtico caos, fue un desastre. Aunque se ha dicho que a partir de las 5 de la tarde ya se estaban normalizando los servicios, la verdad es que en Sevilla, en la zona, por ejemplo, donde yo vivo, no restablecieron el servicio de luz hasta las 12:30 de la noche, con lo cual fueron muchísimas horas, y la verdad es que fue muy complicada. La noche fue muy complicada. Yo en este caso pues trabajo en un periódico. En el periódico, en redacción, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin internet. En ese momento, pues salí a la calle con el móvil y con la batería portátil y estuve retransmitiendo desde la calle, cuando me iban llamando los compañeros desde el estudio, pues un poco lo que había, ¿no? Lo que había en los cruces, que no funcionaban los semáforos, accidentes, personas encerradas en ascensores, personas que no podían salir de garaje, personas que tenían dependencia de algún tipo de elemento médico, pues llamando a los servicios de emergencia, al 112, para conseguir oxígeno, conseguir en un momento dado los tratamientos que debían de recibir. Y la verdad es que fue todo bastante caótico. Muchos nervios en la calle, aunque sí es verdad que pese a que había nervios, pues también había cierto grado de tranquilidad, en el sentido que no se actuaba precipitadamente, precisamente porque quizás la situación era lo que no lo aconsejaba. Mucha presencia de la policía nacional, policía local, efectivos de bomberos, protección civil, muchas personas en la calle. Se ve que el tema de todo lo que ha sido el apagón pues hizo que las empresas cerraran antes de tiempo, y que muchas personas salieran de sus trabajos. Otros, por contra, pues no pudieron cerrar sus comercios porque las persianas
eléctricas no bajaban y se tenían que quedar dentro un poco cuidando lo que había, y cuando ya se fue restableciendo el servicio poco a poco, fue cuando empezó la situación un poco a normalizarse. Si bien, como te indicaba anteriormente, el servicio no se llega a normalizar. Bueno, te puedo decir que ha habido zonas en Sevilla que hasta las 6:30 de la mañana no han tenido servicios de electricidad, con lo cual todo muy paulatino, todo muy lento, más lento de lo que oficialmente se ha querido indicar, se ha querido ver. No sé si voluntaria o involuntariamente, pero la circunstancia no era tan positiva en el sentido de restablecer el servicio como indicaban. Y bueno, cuando ya esta mañana, ya con luz, hemos podido medio comenzar a hacer vida normal, el problema ha llegado con los servicios de internet, que bueno, que la mayoría de las personas que usamos un proveedor u otro, pues estamos teniendo suerte dispar en cuanto a la conectividad de internet. Es una situación tan extraña la que se ha vivido. Claro, son situaciones que no te esperas que puedan pasar en los tiempos en los que estamos. Pero creo que lo peor de todo ahora mismo es esa incertidumbre, el no saber el motivo del por qué ha ocurrido ese apagón, sobre todo para intentar pues estar preparado, porque no sabemos si esto puede volver a pasar de nuevo. Incluso nosotros que estábamos siguiéndolo todo desde Canarias, lo que bueno, personalmente a mí me llamó la atención es el tema de que parece que la situación, ese apagón, duró muy poco, apenas 2 horas, pero bueno, por lo que me comenta, fue algo que duró más tiempo, ¿no? Incluso a nosotros también nos pasó aquí en Canarias, no igual que ustedes, por supuesto, pero sí que vimos cómo las conexiones iban cayendo según iba pasando el tiempo. Claro, porque poderse repetir es que no lo sabemos, porque desde el momento en el que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido, pues no podemos actuar sobre ello. Ocurrir en principio, mientras que no se ponga solución, podría volver a ocurrir perfectamente. En el momento en el que nos encontramos, yo veo bien que por parte del gobierno se dijera que no se sabía lo que había ocurrido y que se desmintieran algunas de los rumores que estaban circulando, sobre todo a través de redes sociales. Como tú bien has comentado antes, aunque se quiso dar un aire de normalidad, como que el apagón había durado 3-4 horas, la verdad es que no. La verdad es que el servicio eléctrico se empezó a restablecer por el norte de España, pero como te indicaba, en Sevilla, en Cádiz, en Madrid, hay localidades y hay barrios que hasta las 12 de la noche no tuvieron servicio, y otros incluso esta mañana, con lo que la situación fue mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Y por otra parte, también nos encontramos con el problema de no saber qué ha ocurrido a estas horas, cuando ha pasado ya más de 24 horas desde el apagón, pues no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, bueno, hay incertidumbre, hay expectativas. Se quiere preguntar a tal experto, a cual experto, lo que ha podido ocurrir. La verdad es que tampoco se ponen muy de acuerdo entre ellos. Y mientras, bueno, pues el consumidor es el que, como se suele decir, es el que suele pagar, ¿no? Y el que suele tener el problema en cuanto a la incertidumbre de si puede ser otra vez víctima de un apagón de estas características y lo que conlleva todo ello, claro. Así es, José Manuel. Bueno, y vamos ya con las teorías, que son diversas, como comentábamos al principio. Se ha hablado de causas técnicas, de hipótesis meteorológicas, de un incendio en Francia, de ese posible ciberataque. También hay teorías conspirativas y bulos. Y si te pones a mirar en algunas redes, también he visto, como por ejemplo en TikTok, de que lo relacionaban con actividad ovni. Bueno,
De todas las teorías, que son muchas, José Manuel, ¿cuál crees que es la más acertada o con cuál te quedarías de todas ellas? Yo te voy a ir descartando. Te voy a ir diciendo con las que no me creo, ¿no? En principio, el tema del ciberataque ruso que se imputó a Ursula von der Leyen, la verdad que es presidenta de la Comisión Europea, pues la verdad es que ha sido desmentido. Es verdad que, por ejemplo, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo que podía ser un ataque, un ciberataque. También dicen que otra de las opciones que podría haber sido es un ataque coordinado contra la Unión Europea y solamente destinada a la Unión Europea, porque en Marruecos, por ejemplo, esos bulos dicen que no se había afectado. Pero la verdad es que los cortes de luz en Marruecos, si bien es verdad que no se corta la electricidad, es porque depende de otra red eléctrica, que va dividido, va por zonas, ¿no? Igual que Baleares va por otra red eléctrica, igual que Canarias va por otra red eléctrica, es decir, no afecta precisamente por ese conducto, pero la verdad es que lo cierto es que el propio Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, publicó en sus redes que tampoco había indicios ni de un ciberataque ni de un ataque coordinado, con lo cual de esta manera parece que estamos al margen un poco de esa opción que es verdad que el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, lo contemplaba, pero a día de hoy, es decir, cuando han pasado 24 horas largas, ha quedado descartado. También se decía que había otros países que habían sido afectados, como Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia. La verdad es que no, la verdad es que solamente ha sido Portugal, España, Andorra y una parte del sur de Francia. Tampoco es debido a un incendio en Perpiñán y en Narbona, al sur de Francia. De hecho, es que no hay ni incendio. Así lo verificó el operador francés de la red eléctrica de alta tensión, la RTE, y por tanto, bueno, pues es otra opción, ese supuesto incendio que nunca habría ocurrido, que nunca habría tenido lugar. Se recurrió también a un fenómeno atmosférico raro, que esto se llegó a publicar por la agencia Reuters, pero que fue en primer momento la eléctrica portuguesa la que lo negó y luego la propia Reuters la que borra la noticia, porque evidentemente era un error y estaba cayendo en un bulo, en una desinformación. También se ha hablado de una vibración atmosférica inducida. Esto suena un poco a HAARP, ¿no? A los experimentos medioambientales. Pero lo cierto es que ni la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ni tampoco lo que es el gobierno, pues han dicho esto de la vibración atmosférica rara, que el gobierno, por otra parte, se ha apresurado a decir que no ha declarado tal cosa y que no sabe las causas de ese apagón. Otra de las opciones que se ha barajado es una descompensación por la energía nuclear. La verdad es que no. La verdad es que incluso circularon ayer fotografías de una central desmantelándose y, como todo en las redes sociales, pues se ha desinformado. Precisamente esa imagen no era de una central nuclear, sino de una central térmica de carbón en La Robla, en León, que Naturgy demolió en el año 2022. Imagínate, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la realidad. Y bueno, lo que nos va quedando también en todo esto son las posibles opciones, ¿no? Las opciones con las que nos quedamos. La primera es una descompensación en lo que es la curva, el flujo de energía, que hizo que la red eléctrica española perdiera 15 gigavatios de potencia en cuestión de segundos, en tan solo 6 segundos, y que eso provocara una caída en cascada.
es una opción que yo la veo posible, pero también es verdad que hay que saber por qué se produjo esa descompensación de 15 gigavatios, que evidentemente es una cantidad de energía muy, muy, muy elevada. Y por otra parte, ahora se está diciendo que puede haber sido una descompensación entre la oferta y la demanda del sector eléctrico que ha provocado esa descompensación, valga la redundancia, esa bajada, y que no se pudiera atender, creando una diferencia grande y provocando ese gran apagón. Yo particularmente me quedo con estas dos últimas, que son las que veo más lógicas, aunque deberán de ser los expertos, desde luego, los que nos digan qué es lo que ha pasado y bueno, en qué punto nos encontramos, en qué circunstancias nos encontramos, porque lo cierto es que hay una desorientación bastante alta en cuanto a lo que son las causas de este apagón. E incluso cuando hablamos de Red Eléctrica Española, en todo momento se ha encargado de ir informando de lo que ocurría, de lo que no ocurría y de las hipótesis que iban circulando. Y bueno, las que he dado son las oficiales, no hay otras. Los bulos y las oficiales, evidentemente, pero las dos últimas que he citado, esa descompensación en la oferta a la demanda o esa pérdida de energía abrupta en cuestión de segundos, que son las que parece que tienen una mayor posibilidad de ser las que se ajusten a lo que ha ocurrido, evidentemente sin ser un experto en esto, que no lo soy, y simplemente haciéndome eco de lo que compañeros en los medios de comunicación que han hablado con expertos en este tipo de materia, pues también han ido informando, con lo cual, bueno, pues tendremos que seguir esperando a que nos quieran decir qué ha ocurrido o a que se descubra la realidad de lo ocurrido. Claro, y lo peor de todo es como que al ser algo que no te esperas, algo nuevo, algo que ni siquiera, aquí que somos muy cinéfilos, eh, te lo imaginas, ¿no? Como se suele decir, a veces la realidad supera la ficción. Muchas películas hay relacionadas con apagones de estas características, pero claro, nunca te imaginas o piensas que te vaya a pasar en la vida real. Y todos estábamos como muy desconcertados. El no saber cómo reaccionar, el no saber el qué tener, ¿no? Incluso el comunicarte con tus seres queridos, el tener en casa lo necesario. Después, bueno, el tema de que ya cuando aquí en Canarias, hablo desde la experiencia que tuvimos nosotros, incluso ir a una farmacia y no poder pagar con la tarjeta, ¿no? Tenías que tener efectivo y muchas veces pues ya estamos acostumbrados a no tener dinero en la cartera. Entonces, la cuestión es eso, esa incertidumbre, bueno, también el tema de las baterías, muchas cosas que pasan por la cabeza cuando se pasa por una situación así. Sí, efectivamente, es así. Es así porque uno no sabe en muchas ocasiones ni lo que ha ocurrido, ni en las circunstancias que estamos, ni tampoco sabe uno qué es lo que puede hacer, ¿no? Ayer hubo mucha incertidumbre. Se compraban pilas, se compraban velas, se compraban camping gas. En Sevilla, la estación de Santa Justa, pues los AVE quedaron detenidos, se cerró la estación, la gente que iba para los trenes no sabía qué hacer, ni dónde acudir, ni se la estaban echando, ni no. Es decir, también se echa un poco de menos que hubiera habido unas mayores indicaciones a la ciudadanía para saber qué hacer. Evidentemente se iba haciendo a través de la radio. No todo el mundo tiene radio. A mí había compañeros que me decían que estaban en estudio de televisión haciendo el programa y yo decía, pero bueno, ¿para quién?
Si es que no hay electricidad, ¿quién va a poner a la televisión? Si es que no hay luz para poder verla, ¿no? Y también había compañeros que me decían, es que en los medios digitales no estáis publicando nada. Claro, ¿cómo vamos a publicar algo si es que no tenemos internet? Es decir, lo único que ayer funcionaba era el teléfono, los datos no iban, y la verdad es que estuvimos emitiendo. Yo estuve desde las 12:40 de la mañana hasta las 1:30 de la madrugada con la batería del móvil y una batería que llevaba portátil. Es curioso cómo cuando no hay consumo de datos la batería de un móvil puede durar casi eternamente, pero lo cierto es que la radio ayer se convirtió en ese nexo de unión entre los ciudadanos y la información, y uno, bueno, pues ahí se da cuenta de la grandeza de la radio y de la grandeza de un medio de comunicación en la que muchos nos movemos, ¿verdad? Y en la que de alguna forma te encuentras casi orgulloso del trabajo hecho y de haber podido informar. Nuestra querida radio que nos sigue acompañando, que está ahí y que ahora con el apagón nos demuestra lo importante que es para mantenernos informados. Estoy convencida que si algún oyente pues no tiene la radio con pilas, la que hemos tenido, bueno, muchos de nosotros, la estará buscando o seguro que en los próximos días se comprará una, porque bueno, mira, qué importante ha sido en el día de ayer. Y también, desgraciadamente, está claro que este tipo de circunstancias nos preparan. Ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero ya, si vuelve a pasar, sabemos cómo actuar. Totalmente. Y es la moraleja que tenemos que sacar. El estar preparado por si vuelve a pasar, y si no vuelve a ocurrir, ojalá que sea así, pues que por lo menos tengamos la radio, que siempre es una buena compañía. Así es, José Manuel, totalmente de acuerdo. Y que te digo que ha sido un placer de nuevo tenerte por aquí. Muchas gracias por contarnos tus vivencias de primera mano y estaremos muy pendientes a las últimas noticias que vayan saliendo en relación a este apagón. Esperemos tenerte de nuevo por aquí, por Dimensión Oculta. Un abrazo enorme, hasta pronto. Compañera, gracias a ti siempre, un abrazo. A veces la oscuridad nos recuerda lo vulnerables que somos, pero también nos muestra lo mejor del ser humano. En medio del caos, vimos gestos de solidaridad, empatía y ayuda mutua. Tal vez, más allá del misterio, el verdadero aprendizaje del apagón es que seguimos necesitando unos de otros. Gracias por acompañarnos en este especial express de Dimensión Oculta. Hasta el próximo episodio. Ghostwriter, Ghostwriter, you're my secret fear, so beguiling and so sincere.